Muy buenas tardes. El cristiano no puede ser una persona cobarde, miedoso, melindroso, preocupado y siempre pesimista. Homilía basado en las lecturas del domingo 18 del tiempo ordinario. Habla Paul Lennon, ex sacerdote legionario de Cristo. Hoy la homilía no se centra en Jesucristo nuestro Señor, mi tema favorito, sino en el otro gran personaje de la historia del cristianismo, Saúl de Tarso, a quien nosotros llamamos San Pablo. Me molesta mucho un cristianismo que se predica mucho, y sobre todo en América Latina, un cristianismo de miedo y de temor, y un cristianismo de mucho demonio, el enemigo, de cosas malas que nos van a suceder. Pues Dios nos va a castigar. ¿De dónde vino todo esto? Quién sabe, quizá de alguna raza de predicadores, de nuestros propios temores, de nuestro propio pesimismo, del deseo de la iglesia de controlar a sus feligreses con temor del fuego eterno. Quién sabe qué, pero en las lecturas de hoy no sale para nada. Y no es el cristianismo ni el catolicismo que yo abrazo. Entremos directamente a las lecturas de hoy. Y hoy solamente voy a hablar de la lectura, la segunda lectura que se dice que la carta de San Pablo a los romanos. Y la versión aquí, pues, es breve. La versión que tengo aquí, que posiblemente se va a leer o probablemente en las misas de hoy, Romanos 8, 35 y 37 a 39. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Esta frase viene muchas veces y lo recordamos porque también se ha predicado mucho sobre esto, porque es una frase muy poética, es un pasaje muy poético, es un himno, de hecho, de San Pablo, que habiendo nacido judío y muy judío de la secta, podríamos decir, de los fariseos, que no son los malos de las películas que a veces los evangelistas nos proponen, sino los fariseos en realidad son los más observantes de, eh, de las leyes de Dios de aquel entonces, de la Torá. Entonces, no es que sean los malos, pero como Jesús peleaba bastante con ellos porque a veces exageraban los detallitos sobre la esencia. Esa es la pelea de Cristo con los fariseos. Ellos eran muy detallistas de todas las reglitas de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o Torá, según nuestros hermanos hebreos. Pero entonces, no eran no son malos, son judíos muy observantes, diríamos ortodoxos, diríamos hoy día católicos muy conservadores. Y Pablo pertenecía a ese grupo y por tanto era muy judío, muy celoso, eh, muy entregado, muy duro, y andaba persiguiendo, como sabemos, todo el mundo se acuerda de eso, que él andaba persiguiendo a los primeros cristianos, que a aquellos judíos que andaban tras de un tal Christos, que claro, era la manera griega de decir Mesías. Entonces, pero ese es el hombre que en camino de Damasco, que era su tierra, ¿verdad? Su ciudad nació en Damasco, de una familia alta, de una tribu de Benjamín, o sea, muy de aristocracia, podríamos decir, que un día, pues, Jesús le apareció y como va la historia, que la tiró de su caballo y de su orgullo y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y, y- y este señor quedó totalmente trastornado, se fue varios meses a Arabia, quizá al desierto, para recuperar, recuperarse del susto, y no solo eso, sino del cambio tan tremendo que le hizo en su vida, que todo lo que él había creído, resulta que estaba él muy equivocado. Entonces vuelve él y él va a ser, él ya se siente el gran apóstol de los gentiles. Otra vez traduzcamos las cosas: los paganos, los que no eran judíos de nacimientos, los no circuncisos, los no de la raza de Abraham. Entonces, todos aquellos que no eran judíos en aquel entonces, bueno, los judíos creían que ellos eran el centro del mundo, pero luego este sabía Pablo, porque Pablo no estaba dentro de una ciudad romana, eh, ¿verdad? Pablo Tarso, perdón, Pablo de Tarso, no era su ciudad natal, como dije yo, Damasco, sino Pablo de Tarso, pero era ciudadano romano. Entonces él se lanza al mundo desconocido, al mundo nuevo, a todo lo que era el mundo conocido de entonces, podríamos decir, al mundo del imperio romano y del imperio griego, etcétera, y se lanza por ahí tremendamente Pablo, ¿no? Maravilloso. Pero ahí estamos. ¿Qué nos podrá apartarnos del amor de Cristo? Y a veces pensamos que es el amor, nuestro amor por Cristo. Eso al menos creía yo, no estaba yo seguro, no estaba bien claro. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Mi amor a Cristo. No, el amor que Cristo nos tiene a nosotros, el amor que el Padre, que Pablo suele llamar Dios, pero el amor del Padre hacia nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y entonces Pablo se inspira aquí con esto. ¿Qué nos puede separar del amor que Cristo nos tiene? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente que de todo esto salimos airosos, gracias a aquel que ha amado. Él nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ahí está tanto el demonio. Lo nuestro no es una religión centrada en el demonio. Caramba, si has leído el Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que viene este Señor Jesús de Nazaret para luchar y vencer al demonio. Todo el Evangelio de Marcos básicamente dice lo mismo. Entonces, un cristianismo centrado en el miedo y el demonio que constantemente nos está acechando y, por Dios, es una parte, no es la esencia de nuestra religión, queridos predicadores, y con perdón de los hermanos separados, de los hermanos evangélicos, mucho demonio pues no está en el Evangelio en el que yo creo, y no está en el Evangelio de San Pablo tampoco. No está en el Evangelio de Cristo y no está en el Evangelio de San Pablo, que no ve demonios por todas partes, porque aquí lo dice muy bien la traducción de nuestra liturgia católica de hoy, que ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, toda la maldad, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Con eso ya hemos dicho todo, y como dije al principio, redondeo la cuestión, siempre hablando demasiado de los demonios. Nosotros somos cristianos del valor de la valentía. Ahora los malos traductores del castellano, ¿verdad? Del coraje. Please, me hiere mucho como estudiante del castellano. Coraje es courage, courage en francés. Valentía, aprendamos castellano también junto con el Evangelio. La valentía, la fortaleza, hombre. Y Pablo, detalle, creo que era un hombre pequeño. Así que no era un señor aún ahí, que no. Él dice en algunos de sus escritos que algunos de ustedes me han menospreciado porque no soy muy aparatoso, no soy de mucha presencia, pero tenía un fuego por dentro, este señor indomable. Él es nuestro ejemplo.
no los melindrosos, no los cobardes. Entonces, en este caso, ni miedo frente al COVID. Precaución no es igual que miedo. Cuidarse no es miedo. Dios no nos llama a ser miedosos. Tengamos valor también frente, cuidémonos frente, pero diría Jesús, diría, perdón, San Pablo, que ni el futuro, ni el pasado, ni los contratiempos, ni los ataques, ni las enfermedades, ni las plagas. Señores, pongámonos en línea aquí al tanto, ¿verdad? Pongámonos las pilas, ¿no? El cristiano no puede ser miedoso, melindroso, cobarde, sino y siempre preocupado de algo. Ay, Dios mío. Eso es nuestro pesimismo. Así que no siempre preocupado, sobre preocupado, no pesimista, y luego, si queremos decir optimista, pues no es que el cristiano sea propiamente optimista. El cristiano es esperanzado. Esas son nuestras palabras cristianas. Optimismo es una terminología psicológica. Está bien. Pero en cristiano, como decían en México, hábleme en cristiano. Bueno, en cristiano es esperanzados. Gracias por escucharme y por aguantarme, que hoy me inspiré a los San Pablo. Cuídense mucho.